a trabajar en torno a un tema, es importante que en un momento dado ustedes lo conozcan y se refiere específicamente a los aspectos relacionados con la jurisdicción y competencia. Estamos entonces por iniciar una temática que obviamente es necesaria, es indispensable, y ustedes se van a dar cuenta del por qué. Cuando nosotros abordamos la temática relacionada con la aplicación del derecho a casos concretos, pues nos vamos a encontrar un aspecto previo que ustedes verán la dimensión de lo que estoy platicando, y esto básicamente se refiere a la temática que les había anunciado, que en esta oportunidad pues les voy a presentar. Tenemos entonces por acá, estaríamos presentando el tema de la jurisdicción y competencia. La tenemos acá. Estamos viendo entonces que esta será la temática a abordar en este momento. Parece que alguien solicita ingreso, pues estamos ya acá. Entonces, estamos ya con un quórum. No llegamos a 100, estamos con 90, pero comencemos a desarrollar estos aspectos que tienen en pantalla. Así es que una feliz tarde a quienes están incorporando en este momento, y vamos a trabajar, como lo he estado anunciando, con este par de conceptos. Agradezco su paciencia y por sobre todo la constancia de asistir a estas sesiones de carácter virtual. Pero entonces comencemos lo que podríamos platicar en este momento. Básicamente es relacionado con la jurisdicción y la competencia. Tienen en su pantalla una imagen y por supuesto es más que obvio a quién se refiere este sujeto. Veamos entonces algún elemento interesante. Yo en lo particular, antes de iniciar este tema, pues sería básicamente pues aconsejable o recomendable como mínimo pues hacer algunas reflexiones que de alguna manera pues en los años, y creo que nunca se cansaría de existir una práctica que es indispensable, estudioso del derecho, y en este caso podríamos hablar de un jurista. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos por acá, estamos en la temática de la competencia. Pero entonces, antes de iniciar, sí quisiera con ustedes generar una pequeña reflexión en torno, obviamente, a un pensamiento. Son pensamientos establecidos por juristas, pero el tiempo pasa y de alguna manera se hace como necesario reflexionar sobre estos temas. Ese sujeto que ustedes tienen, por supuesto que es un juez. Y aquí podríamos recordar, y vaya, si no es importante generar estos recuerdos en torno a lo que autores como de la talla de Leopoldo, Parra Ocampo se han pronunciado sobre este tema, y es específicamente en cuanto a la administración de justicia se refiere. Ahora bien, siendo así, la administración de justicia, por supuesto, ustedes saben que es una parte fundamental del sistema jurídico, y es a través de ella que se intenta dar solución a diversos conflictos de relevancia jurídica mediante la interpretación y, por supuesto, aplicación de criterios y las pautas que están contenidas en las leyes diseminadas en distintos niveles jerárquicos normativos que ustedes conocen, y en las disposiciones generales. A fin de cuentas, es menester mencionar que lo que interesa a las partes en conflicto, a las partes que están en contienda, no es el significado más o menos abstracto de la ley, sino lo que representa el sentido concreto de la sentencia, del acto específico por medio del cual
ustedes saben, la Administración de Justicia dispone en la solución a un litigio, a un conflicto de intereses entre partes determinadas. Como ustedes saben, por supuesto, es el juez quien dicta la sentencia en ejercicio de esa denominada función jurisdiccional, técnica jurisdiccional, actividad jurisdiccional o simplemente jurisdicción. Y se ha dicho, recordando a Parra Ocampo, que la misión del juez no puede ser ni más augusta ni más delicada. Y al juez, le está confiada la protección del honor, la vida y los bienes de los ciudadanos. En pocas palabras, podemos decir que es en el juez, básicamente, en donde el pueblo ha depositado la confianza. Para estos efectos, por supuesto, es indispensable, según Ocampo nos indica, en gozar de una absoluta libertad para poder los jueces dictar la sentencia en forma en que su criterio y su conciencia, por sobre todo, pues le dicten, porque los jueces no tienen o no deberían de tener más superior que la ley. Y esto es un principio que inclusive nuestra propia Constitución política establece el imperio de la ley. Nadie es superior a la ley, incluyendo, por supuesto, a los jueces. No se les puede indicar que fallen, en este caso, en un sentido o en otro. Son ellos los que en su independencia judicial deciden lo que debe ser conforme a derecho. Por lo tanto, podemos decir que la función de los jueces, como obviamente sabemos, es la de aplicar el derecho, no de crearlo. Entonces, porque no es tarea legislativa, sino que es una tarea jurisdiccional la que ejercen los jueces. Y esto, por supuesto, solo puede hacer el juez lo que la ley le permite o le está concediendo hacer. En estas ideas de Parra Ocampo, en las que estamos nosotros disertando algunas reflexiones, es interesante distinguir que la aplicación del derecho, por supuesto, sabemos que es un elevado encargo. Esto implica una gran majestad de rango superior y, por supuesto, tiene una trascendental relevancia en un contexto social. Por lo tanto, sabemos que a quienes se les está honrando con ese privilegio de detentar en sus manos la vara de la justicia, y ustedes ven en la imagen que tienen en pantalla ese mazo, ese martillo, se les deben exigir ciertas cualidades para que no haya ocupaciones que usurpen un reservado, básicamente para lo que idealmente deberían ser los mejores elementos humanos que integran una sociedad. Eso es lo deseable, eso es lo utópico, que en un momento dado pareciera en algunas ocasiones ser, pero es deseable. Por lo tanto, podemos ver nosotros que ese individuo, por supuesto, ese ser humano, que va a tener el honor de administrar justicia y en un futuro próximo, que ustedes se hacen carrera judicial como jueces o juezas, magistrados o magistradas, han de entender que deben esmerarse, sobrepasarse a sí mismos para estar en tono con esa alta investidura que se les ha entregado. Pues la judicatura no es un negocio, si es una forma de vida. Entonces, acá podríamos recordar también a otro jurista, Manuel del Río Medina. Él en un momento dado pues realizó algunas reflexiones, manifestó algunos aspectos que vale la pena tener siempre presentes o por lo menos considerarlas, porque la preparación para juzgar, la preparación para impartir justicia y por supuesto para auxiliar en esa importante misión solo se obtiene con largos años de experiencia, con el contacto que va a tener el hombre, por supuesto, la mujer, con todas las debilidades humanas y con el ejercicio diario, no simplemente de la profesión, sino con el cumplimiento de su vocación, que algunos consideran que es un apostolado que lleva la interpretación exacta del espíritu de la ley aplicada sin pasión, sin egoísmo propio y aún sin sentimentalismos ni sujeción a influencia de amistad o de política
dejándose llevar, por supuesto, en algunos casos, por simpatías o bien otros intereses. Esa experiencia en que viven los jueces solo se consigue con larga práctica y el continuo contacto con el dolor humano, por supuesto. Y nada mejor para lograrla que una carrera judicial. Interesante el pensamiento de Manuel del Río Medina en torno a este tema. ¿Por qué platicamos antes de iniciar esta actividad? Por supuesto, el mensaje que quiero darle a mis alumnos es que desde el inicio de la carrera tomen conciencia de la importancia que representa ser un operador dentro del sistema de justicia. Y por sobre todo, ustedes que inician en esta profesión, que en un momento dado nos pueden presentar sentimientos encontrados. Por supuesto, habrá satisfacción, habrá decepción. Sin embargo, nunca ustedes desmayen en su lucha por mejorar, sobre todo porque prevalezca la justicia tan anhelada dentro de nuestro Estado de Derecho. Entonces, hablemos de la jurisdicción y la competencia. Algunos de ustedes se podrían preguntar el por qué se va a desarrollar este tema. Y es por lo siguiente, vamos a generar esta continuidad en nuestras presentaciones. Como ustedes podrán darse cuenta, antes de disertar sobre el desarrollo de la temática, nuestro programa nos presenta esto que tienen ustedes en pantalla. Por supuesto que necesitamos definir tanto lo que es la jurisdicción como lo que es la competencia, y también nuestro programa establece cuáles son los criterios para poder determinar la competencia. Entonces nos vamos a dar a la tarea a continuación de disertar sobre estos puntos y que ustedes de alguna manera entiendan el por qué son tan relevantes cuando tocamos el tema de la aplicación del derecho a casos concretos. Y ustedes, como pueden ver en su pantalla, aquí tenemos que antes de aplicar el derecho a casos concretos, lo que significa que antes de que el juez, al tener conocimiento de un caso, empiece a ejercer su función, este debe, y esto es un imperativo, puesto como ven, tiene la obligación de conocer sobre estos aspectos relacionados a la jurisdicción y competencia. En otras palabras, lo primero que ustedes como jueces deben hacer, o como juezas deberán hacer, antes de aplicar una norma a un caso concreto, deben analizar y deben conocer los aspectos de jurisdicción y competencia. En algunos podrá haber esa pregunta, o en todos, el por qué tan importante es. Pues quiero que ustedes, conforme vamos disertando esta temática, se den cuenta del por qué. Ustedes aquí en su pantalla, pues les estoy compartiendo, en el caso de la ley del organismo judicial, se menciona en el artículo 121 el conocimiento de oficio. Conocimiento de oficio que implica que el juez, como titular de un órgano jurisdiccional, sin que nadie se lo esté pidiendo, el tiempo de conocer. Y así ustedes ven que es obligación, es un deber jurídico de los tribunales. En este caso, estamos hablando de los jueces, de las juezas, magistrados, magistradas, conocer de oficio las cuestiones de jurisdicción y competencia. Sin que nadie se los pida, ellos deben entrar a conocer. Ese caso que le están sometiendo a su conocimiento desde el inicio, el juez debe hacer esas consideraciones. Porque en un momento dado podría pasar lo siguiente, y claro, voy a explicar en qué consiste la jurisdicción y en qué consiste la competencia. Si un juez llegase a aplicar el derecho a casos concretos en ejercicio de su función jurisdiccional, pero resulta que él no es el competente para aplicar el derecho a casos concretos o a ese caso concreto, entonces vean ustedes que hay una doble consecuencia jurídica derivada de esta acción. Y es, por un lado, esa pena que es la nulidad de lo actuado. Estamos hablando de la nulidad de las actuaciones procesales. Pero esto no se queda así, sino que también lo que viene como consecuencia derivada
de que el juez aplicó el derecho en caso concreto. En otras palabras, el juez ejerció jurisdicción sin tener la competencia para hacerlo, entonces se le deducen responsabilidades legales al funcionario. En este caso estamos hablando del titular del órgano jurisdiccional. Se dan cuenta entonces cuál es la trascendencia de este aspecto. Entonces, por supuesto que en la técnica jurídica nosotros vamos a platicar de la problemática que se deriva o que se suscita de la aplicación del derecho a casos concretos, pero aquí tenemos algo interesante, que es un aspecto previo a la aplicación, y es el conocimiento de oficio de la temática relacionada con la jurisdicción y competencia. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de estos dos temas? No es solo por platicar o aprenderse de memoria en qué consiste jurisdicción y competencias, que ustedes vean la dimensión de lo que estamos platicando. Pues continuemos. En esta línea de nuestra exposición, como ustedes podrán darse cuenta, lo que vamos a tener básicamente es, si analizamos desde el punto de vista etimológico, de dónde proviene la palabra jurisdicción, como muchos de los términos que integran nuestro idioma, proviene del latín, jurisdictio. En su significación etimológica, representa el acto de decir el derecho. Esta palabra, jurisdicción, está compuesta, por un lado, de jus juris, que hace referencia al derecho, y por otro lado, dictio, dictionis, dicción, pronunciación. Y es que al final de cuentas, quien dice lo que es conforme a la ley, y por lo tanto está conforme a derecho, no va a ser el actor o demandante o el demandado, sino que es el juez. Y es acá en donde los autores nos indican que este es el significado etimológico del vocablo o de los vocablos de los cuales se deriva la palabra jurisdicción. Ahora, por supuesto que esto es desde el punto de vista etimológico, pero lo que vamos a encontrar, hay definiciones de la jurisdicción ya en la teoría general del proceso, y aquí tenemos un clásico, que es Jaime Wasp. Cuando él expresa su opinión en torno a la jurisdicción, enfatiza sobre la actividad desarrollada por un órgano judicial en un proceso constituye el ejercicio de una función típicamente estatal. La doctrina, esto se refiere a la teoría científica del derecho, y el derecho positivo, que se refiere al derecho declarado obligatorio por el Estado, unánimemente vienen designando desde época antigua a esa actividad con la denominación o el nombre de jurisdicción. Por supuesto que nosotros vamos a entender que la jurisdicción es una función, por supuesto es pública, y esto implica la participación obviamente del Estado. Pero aparte de eso, es una función técnica. Entonces, una función que por un lado es pública, porque compete al Estado, y por otro lado es técnica, porque se requieren habilidades o destrezas que la misma técnica jurídica señala. En esa función de carácter público y técnico, le ha sido atribuida o está investida ciertos órganos de poder del Estado. A esto les vamos a denominar, obviamente, órganos jurisdiccionales, órganos que están investidos de jurisdicción. Ellos tienen la potestad de aplicar el derecho a casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento. Y por supuesto vamos a encontrar la resolución que tradicionalmente le pone fin al proceso, va a ser las que ustedes conocen. Entonces, esa función de aplicar el derecho a casos concretos se vincula con la terminología que tenemos en nuestra pantalla, que hace referencia a la jurisdicción. Por supuesto que ustedes van a encontrar diversidad de definiciones de jurisdicción, y aquí obviamente pues vemos con el contexto de la definición que estamos explicando, claro que es una función del Estado. Aquí podría recordarles a ustedes un artículo que no debe olvidárseles, y es el 203 del texto de la Constitución. Ese artículo 203, ya ustedes habrán escuchado, hace referencia a que la función jurisdiccional, también conocida como actividad jurisdiccional, técnica jurisdiccional o simplemente jurisdicción,
se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales creados o reconocidos por la ley. Y ese último artículo 203 de la Constitución también nos especifica que ninguna otra autoridad puede atribuirse la administración de la justicia. Entonces, he de recordar este artículo, lo vamos a tener presente en lo que a continuación explicaré en unos breves minutos. Entonces, tenemos obviamente que disertar también sobre un punto que les presento en su pantalla en este instante. Y es porque históricamente, y podemos irnos al contexto del siglo XX, se superó una idea equivocada que había prevalecido desde bastante tiempo, que se daba obviamente entre estos dos vocablos, la jurisdicción y competencia, puesto que en algún momento de la historia del pensamiento jurídico llegaron a ser identificados como conceptos sinónimos. Sin embargo, he de decirles de que este equívoco histórico pues, fue superado y ustedes van a darse cuenta si efectivamente son lo mismo o no. Pero esto se superó y se dijo son aspectos totalmente diferentes y por lo tanto puede ser, perdón, que derivado de ese error histórico prevalezcan en algunas legislaciones y en el lenguaje forense, el lenguaje, por supuesto, el propio de los abogados, los juristas, el hecho de querer identificar como en una misma situación la jurisdicción de competencia. Ahora bien, este es un punto que es necesario pues aclararlo. Les voy a dar a ustedes, por supuesto, los criterios para poder establecer cuál es si bien es cierto, hay una fina línea divisoria entre jurisdicción y competencia, esto no significa que sean identificadas como aspectos sinónimos. En cuanto a la definición de la jurisdicción, ustedes ven lo que antes les estaba comentando. Por un lado, tiene un carácter como función que es pública, porque le compete al Estado, ciertos órganos del Estado, y es técnica, porque esa función es el carácter público y técnico de esta potestad es indispensable. El Estado le corresponde aplicar el ordenamiento jurídico a través de la autoridad instituida para esa función, y en este caso, recuerden, es el 203 de la Constitución Política, Corte Suprema de Justicia y demás tribunales creados o reconocidos por la ley, quienes van obviamente en consonancia con esta definición a resolver los casos que han sido sometidos a su conocimiento. Este es un aspecto que vamos a ir considerando en torno a la función que tiene ese carácter. Cuando nosotros realizamos un recorrido por el pensamiento jurídico clásico y tradicional, muy propio de la teoría general del derecho, podrán ver ustedes que se destacan principios que se emanan o se derivan de la jurisdicción. Se ha dicho que es única, que es indivisible y que también es indelegable. Ustedes podrán consultar diversos autores, algunos establecerán unos más, otros menos principios, pero en esta ocasión pues vamos a concentrarnos en estos tres que en un momento dado conllevaría la explicación bajo ya los aspectos específicos siguientes. En el caso de el carácter único que tiene la jurisdicción, he de recordar que como una potestad que le corresponde al Estado a través de los órganos competentes es una. Entonces, la potestad del Estado de aplicar el derecho a casos concretos es una. Y no importa la forma en la que política o administrativamente esté conformado un Estado. En el caso de los Estados federales, en un momento dado, vemos que bajo estos aspectos puede en un momento dado establecerse en un momento que es potestad del Estado, pero por su forma de organización. En el caso nuestro, es un Estado unitario. Por supuesto, no somos una federación de estados, pero bajo estos aspectos estamos viendo de que aún en los estados federales, como el caso del hermano país del norte, el caso de México,
Entonces, a pesar de que su forma política administrativa es un Estado federal, pero la potestad es una sola, es una la jurisdicción. Y se ha dicho, con justa razón, así, pues no es viable venir a generar división de la jurisdicción. Algunos hablan de jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial, una jurisdicción civil, penal. Entonces, se ha dicho que partir de este criterio de hacer una división de la jurisdicción es un error. He de reconocerles a ustedes de que hay autores que en un momento dado pues generan división de la jurisdicción, pero otros en la línea de pensamiento que les estoy explicando en este momento parten de que la potestad del Estado, la justicia, en este caso la función jurisdiccional o simplemente jurisdicción es una sola y por tanto es indivisible. Pues bien, ustedes van a encontrar acá siempre argumentos diversos o encontrados, en este caso son enfrentados por parte de los juristas, pero partimos de que la jurisdicción es única como potestad del Estado. Luego, en cuanto a la indivisibilidad que presenta la jurisdicción, pues eso tiene también una relación estrecha con el anterior principio. Todos los órganos jurisdiccionales están dotados de la misma jurisdicción, poseen la totalidad, porque es una. Entonces, no puede tenerse una sola parte de la jurisdicción partiendo de que es una sola. Entonces, esto conlleva también no solo que es única, sino que también va a ser indivisible. Y a ustedes les voy a explicar ya con un ejemplo más concreto que puedan entender estos aspectos. Pero en principio llevamos que es única y también el que es indivisible. Pero si ustedes se recuerdan, se había mencionado también otro aspecto que se constituye en un tercer principio y es este que les presento a continuación. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? La indelegabilidad de la jurisdicción. En todo caso, no pueden delegarse de un juez a otro. Si a un órgano jurisdiccional la ley le asigna el caso porque es el único competente para ejercer jurisdicción, entonces no puede delegarla. No puede delegarla. Es indelegable. Le corresponde a él y a nadie más que él. Y esto es porque él es el competente. Aquí ustedes van a ver a qué alusión se refiere ese término de la competencia. Entonces, tenemos en principio que es única, es indivisible y aquí tenemos que es indelegable. Ahora, derivado de estos principios que ustedes los van a ver en el próximo semestre, ya en el área profesional de la carrera, van a ver elementos interesantes, van a haber principios que en un momento dado son aplicables en esta temática. Dentro de los elementos de juicio que ustedes van a considerar, pues podrán hablarse de rasgos que identifican a la jurisdicción, que se constituyen en características tales como estas que les estoy presentando. Aclaro, puede haber algún autor o autora que establezca unos más, otros menos, pero se ha establecido de que como rasgo que la caracteriza es autónoma, porque cada estado la ejerce de una manera soberana. Punto número 1. Exclusiva, porque el estado es el único que la aplica, con exclusión, por supuesto, de los demás. Es más, aquí vuelvo a insistir y a recordar el 203 como artículo de la Constitución Política, que enfatiza un aspecto interesante: la función jurisdiccional se ejerce. ¿Qué es lo que dice el 203? Con exclusividad, pero no bastó exclusividad, sino que también se le agregó un calificativo absoluta, que es total. Entonces, este texto constitucional antes mencionado, pues resalta o destaca esta característica que según la doctrina le corresponde a la jurisdicción, y es la exclusividad. Es independiente, por supuesto. Vamos a establecer de que la independencia frente a los órganos del Estado y frente a los particulares. Ustedes saben que obviamente uno de los pilares fundamentales del sistema republicano
como el nuestro, que es columna vertebral del sistema republicano de gobierno, es el principio de la separación de los poderes del Estado. En todo caso, vemos que bajo estos aspectos no debe existir subordinación desde el punto de vista teórico y formal, según lo establece nuestra Carta Magna, entre un órgano de poder del Estado con respecto al otro. Y obviamente también destacamos en cuanto a la independencia que va a tener frente a la injerencia que pueden tener los particulares. Este es un aspecto importante, que se respete la independencia que tienen los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y acá otra característica, que es la última, por lo menos en la lista que estamos nosotros presentándoles, y dice que es única, y esto va en consonancia con el primer principio anteriormente explicado. Entonces solo existe una jurisdicción del Estado como función. Entonces son elementos que ustedes van a considerar para poder ir viendo esta temática que se menciona, y acá pues podemos disertar aspectos también interesantes, como vamos a mencionarlos un momento, como lo son los poderes de la jurisdicción. Este juez, por supuesto, imagínense ustedes, el día de mañana que estén ocupando ese lugar, lo que el juez o la jueza, el magistrado o magistrada, tiene frente a sí es una resolución, ahí está plasmado su criterio. No se imaginan ustedes la importancia, la trascendencia y la relevancia que esta resolución que está por firmar y que es la sentencia tiene para el colectivo social. Es el momento de reflexión en donde el juez decide, en donde, como les comentaba, puede tener en sus manos la decisión con respecto a la vida, a la libertad, los bienes de las particulares. ¿Cuáles son las condiciones ideales en las cuales ese sujeto debe desarrollar su función? ¿Cuáles son en un momento dado? Y estos son pensamientos que en un momento vienen en este instante, decirles el perfil ideal de un sujeto que es abogado, un sujeto que, al igual que ustedes, inició los estudios del derecho y llegó a ocupar esta judicatura, es titular de la misma. Recordamos nosotros el pensamiento de Ángel Osorio, características que son, por supuesto, un perfil ideal. Debe ser bueno, debe ser firme, debe ser prudente, debe ser ilustrado. Y por supuesto viene la pericia, que representa la expertise. Y ténganlo por seguro que todo ese tesoro de conocimientos que pueda tener ese sujeto se queda corto con respecto a algo que es muy importante. Yo les he insistido desde el inicio a mis alumnos: la rectitud de la conciencia de ese sujeto vale tanto. Las esperanzas de todo un pueblo que anhela justicia y que van a tener, por supuesto, sus ojos puestos sobre lo que ese individuo está por hacer y las repercusiones que tiene para una sociedad. Y esto genera entonces que tanto estos hombres como mujeres que van a ocupar esos altos cargos dentro de una magistratura, ejerciendo una judicatura como titulares dentro de la estructura del organismo judicial, en teoría deberían ser los mejores hombres y mujeres de una sociedad. Aquellos sujetos que tengan, por supuesto, como una característica que los distingue la rectitud de su conciencia, la plenitud, en este caso, de identificación con los altos valores y, por supuesto, trabajando durante toda su vida con una vocación de servicio y con una honorabilidad intachable. Entonces, me pregunto, ¿es que acaso es mucho pedir que ese hombre, esa mujer que va a ocupar una judicatura, sea honesto?
sea preparado, sea íntegro. En el momento mismo en que un sistema de administración de justicia empieza a corroerse, estamos viendo entonces básicamente la desarmonización de un contexto social, estamos viendo el deterioro de un Estado constitucional de derecho para llegar en un momento dado a lo que algunos autores han acuñado con la expresión del Estado fallido, un Estado que ha fracasado. Cuando un Estado fracasa en la administración de justicia, es momento de reflexionar, es momento de buscar la manera de nuevamente fortalecer ese sistema. Pero ese sistema va a ser fortalecido si y solo si existe la voluntad de generar un cambio, generar una transformación. Y esa transformación no va a depender de que primero lo hagan los demás, depende de lo que nosotros mismos hagamos con nuestra propia conducta. Y es así en donde va este mensaje dirigido a ustedes, que dentro de estas que son las últimas clases que voy a tener con ustedes, porque está por terminar el ciclo lectivo, quiero que entiendan de que hay una misión importante y es que ustedes digan presentes y aquí estamos estudiando y nos vamos a preparar para hacer un cambio en la situación actual de un sistema de administración de justicia y devolverle la credibilidad a todo un pueblo que tiene en un momento dado en la mira lo que estos hombres y mujeres realizan dentro del contexto de nuestra sociedad. Estos son aspectos que en un momento dado pues les llama a ustedes poderosamente la atención, es un llamado a su conciencia y estudien y háganlo honestamente. Y luego de reflexionar en la imagen anterior, el juez decide. Y en el momento en que toma ese mazo, ese martillo, y golpea y decide, ahí hay autoridad, ahí hay poder, él resuelve. Y ténganlo por seguro que habrá un sujeto procesal que va a ser favorecido y otro que va a ser, por supuesto, perjudicado. Y la decisión de ese juez trasciende dentro de la sociedad. Lo justo e injusto de lo resuelto por el juez en la sentencia repercute en una sociedad. La preparación que pueda tener ese sujeto, el conocimiento que tenga, pero por sobre todo la rectitud de su conciencia, repercute en el nivel social. Basta que ustedes realicen. Si desean hacerlo, por supuesto, y les aclaro, no es una tarea que va a tener ponderación alguna, pero si ustedes se dan a la tarea de generar una pequeña encuesta de opinión pública con respecto a lo que el pueblo piensa en torno al sistema de administración, o lo que ustedes mismos en este momento piensan, entonces viene la pregunta, y hay que generar un cambio. ¿Cómo podemos mejorar esa opinión? Y no les voy a imponer ni les voy a indicar cuál es la opinión, lo que ustedes pueden sentir, lo que ustedes mismos piensan, y eso lo respeto. Bueno o malo, el criterio que tengan, lo respeto. Pero hay una realidad que no podemos cerrar los ojos y obviarla. Y aquí tenemos que comenzar haciendo lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, y hacerlo de manera honesta. En este caso me refiero al estudio profundo del derecho, generar hombres y mujeres comprometidos con generar un cambio para mejor de nuestra sociedad y en este sistema. El sistema que obviamente basta que ustedes lo analicen, vean el contexto. Y hay una crisis enorme. Una crisis enorme. Pero bueno, seguimos en esta tarde de reflexión. Vemos que tendríamos que ese sujeto, y se ha dicho, y aquí podría recordar a un clásico del derecho guatemalteco, y es el doctor Mario Aguirre Godoy. Él tiene una obra monumental que se denomina Derecho Procesal Civil y Mercantil. Tiene un capítulo específico pues, donde desarrolla el tema de la jurisdicción y competencia, y en consonancia con lo que otros autores nos dicen. Los poderes inherentes a la jurisdicción, esa alta potestad de aplicar el derecho a casos concretos y que es una función pública y técnica, ya tenemos características, principios, etcétera.
Se ha dicho que hay poderes inherentes a la jurisdicción, y en este caso, cuando ocurre un hecho en la vida real y cuando el conocimiento que pueda tener el hecho de establecer y decir ante la gama o la variedad de órganos jurisdiccionales que existen, me disculpan, estimados colegas, para referirse a los otros jueces, este caso a mí me corresponde. En el momento mismo en que el juez, ya dentro del proceso, dicta medidas coercitivas, recuerden ustedes la coacción presanción y la coacción postsanción, que fue un tema que vimos y que fue objeto de evaluación. Cuando él decreta un embargo sobre bienes, sobre sueldos, cuando decreta un arraigo para que no puedan legalmente salir del país, cuando él decreta una privación provisional de la libertad de una persona, cuando ordena para que la fuerza pública pele por el fiel cumplimiento de lo dictado en la sentencia y que haga uso, si es necesario, de la fuerza. Y hay un momento en donde, luego de que se le han presentado las pruebas al juez, agotadas las etapas del proceso y agotados, por supuesto, los actos procesales, agotada una etapa probatoria, el juez decide. El juez decide. El juez en un momento dado emite un criterio valorativo, y esto es axiológico, emite un juicio. Juan es culpable, Juan es inocente. Y lo deja plasmado en la sentencia. Pero no basta con que el criterio quede plasmado, sino que hay que dar fiel cumplimiento a lo decidido o resuelto por el juez en la sentencia. Hay que ejecutar la sentencia. Hay que dar fiel cumplimiento a lo decidido por el juez. Y es así entonces cuando nosotros hablamos que esa facultad de conocer, de atribuirse para sí el conocimiento del caso, excluir a los demás, de aplicar medidas coercitivas durante el proceso, el de emitir un juicio de valor y el de ejecutar lo resuelto, integran los denominados poderes de la jurisdicción, que en la doctrina son conocidos con los términos latinos notio, vocatio, coertio, judicium y executio. De esta manera, entonces, lo que estoy haciendo con ustedes en este preciso momento es disertarles, y estoy impartiendo, es una cátedra de lo que ustedes van a ver durante el ejercicio de la profesión. Por eso les decía de que todos estos elementos son importantes, deben llevar una buena base ustedes para entrar ya el próximo semestre, están próximos en el área profesional de la carrera. No es solo por asistir o en un momento dado, pues solo dejar conectado el dispositivo y estar haciendo otra cosa sin poner atención. Ustedes están en una carrera universitaria, están a nivel de educación superior. Y esto genera que el próximo año, y con las probabilidades de que sea ya presencial, lo reciban a ustedes en las aulas universitarias con conocimientos previos sólidos para que ustedes puedan tener en un momento dado un buen principio en el área profesional de la carrera. De ustedes depende. Bueno, entonces continúo acá. Estamos viendo sobre esta temática y podemos ver, ya que hemos hablado y bastante de la jurisdicción, pues me parece justo hablar ahora de la competencia. Tenemos una definición. Cuando nosotros hablamos de competencia, no es con ese afán competitivo como en el deporte. Estamos hablando de la competencia para referirnos, así como es una definición técnica las que les presento en este momento en su pantalla, que nos dice que es una atribución por ley. ¿Por qué es una atribución? Porque lo que está pasando es que la ley está indicando, está señalando, está atribuyéndole. ¿Qué es lo que está atribuyendo? El conocimiento de una pretensión, y aquí ponemos un concepto de derecho procesal, es la pretensión. Hay una intencionalidad dirigida a la obtención de algo. Recuérdense ustedes la pretensión procesal. Entonces, le está atribuyendo el conocimiento de esa pretensión a un órgano jurisdiccional determinado. Pero algo interesante es que la misma ley establece cuál de todos los órganos jurisdiccionales
que integran ese organismo de poder del Estado, que es el organismo judicial, cuál va a ser el preferido y que va a conocer ese caso excluyendo la participación de los demás. Y en esto consiste entonces la denominada competencia. Y por eso ustedes van a darse cuenta de que cuando ocurre un caso, alguien tendrá que ser de la gama de órganos jurisdiccionales que existe, el único que va a ser competente para poder ejercer jurisdicción en ese caso. Esto implica entonces que hay una limitación. Y les voy a explicar el por qué, perdón, se habla de la competencia como un límite a la jurisdicción. Pero veamos, ¿qué ideas nos pueden venir en este momento en torno a esta temática? Bueno, en primer lugar, la pregunta obligada es, bueno, ocurre un caso, ¿cómo se hace para determinar a qué juez de la variedad de órganos jurisdiccionales que existen es el que va a conocer ese caso? Y es aquí en donde tenemos obligadamente que mencionar los criterios para poder establecer o fijar la competencia. Por supuesto que vamos a mencionar el objetivo material, el territorial, el funcional, por razón de cuantía, por razón de turno. ¿Y en qué consisten estos conceptos? Se refieren a los criterios. Entonces, recuérdense que hay una pregunta por responder. ¿Cómo se hace para determinar la competencia? Entonces, veamos los criterios. Les voy a explicar uno por uno. El objetivo material. En este caso, antes de explicarlo, quiero que ustedes me ayuden. Les voy a dar un poco de participación en un momento dado a ustedes. Voy a colocar en este momento el chat. Va a estar habilitado. Voy a plantearles un caso y conforme les vaya haciendo las preguntas, quienes deseen participar, por supuesto, y quienes estén poniendo atención, es otra cosa. Pues ustedes lo pueden escribir si desean hacerlo, no importa, no se preocupen. Lo importante acá es que ustedes emitan una opinión al respecto. No necesariamente tiene que ser la opinión acertada, pero por lo menos es el criterio, que ustedes puedan tener esa inquietud de poder entender este aspecto de la competencia. Bueno, entonces si ya tienen ustedes listos por ahí su chat, pues voy a hacer lo siguiente, antes de explicar este criterio. Bueno, podemos pensar en un matrimonio entre dos personas. Para no herir susceptibilidades, pues va a ser impersonal en cuanto a la denominación de los sujetos, pero vamos a tener que la señora X está casada con el señor Y. X, la señora, Y, el marido. Bueno, el caso es este. Ella, derivado a que su esposo no provee lo necesario para el sostenimiento del hogar, se ha visto en la necesidad de trabajar. Se ha empleado para proveer ella, dado que el esposo no genera ingresos, no apoya en la economía familiar, y no porque no pueda, sino porque no quiere trabajar. Bueno, hay un término específico para referirse a ese tipo de personas. Pero bueno, en todo caso, viene y pues ha platicado con él y ha hablado de mil maneras. Y en un momento dado, le recuerda de que él tiene la obligación de proveer lo necesario para el sostenimiento del hogar. Pues bien, en un momento dado no lo hace. Hay que cubrir una serie de gastos y él pues no quiere. Y aparte de ello, pues, él, por supuesto, en sus espacios de ocio contemplativo, por supuesto, lo único que hace es degradar la economía familiar. Entonces, aquí es donde entran ustedes. Como la señora X sabe que están estudiando Derecho, es más, pues podría ser que algunos denominen o les llamen licenciado o licenciada. Llega con ustedes y les consulta el caso y les pregunta qué puede hacer. No vayan a poner en las respuestas pues que lo abodeje, que lo cambie por otro, no. O sea, es un consejo legal. ¿Qué hay que hacer?
Hay un derecho que ella tiene, es un derecho subjetivo, hay un deber jurídico que él tiene, y hablo de mil maneras con él. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan en torno a este aspecto? ¿Qué habría que hacer? Con lo que ustedes saben hasta este momento, ¿qué hay que hacer? A ver. Entonces, claro, aquí entran Gerardo con una queja, ¿sí? Demandarlo, por supuesto, Jafet, ¿sí? Ruth demanda. Ustedes están de acuerdo y me parece que están en lo correcto. Hay que demandarlo. Hay que ejercitar un derecho subjetivo público de acción. Ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Entonces hay que accionar, hay que iniciar un proceso. Ahora viene una pregunta importante. ¿Ante quién? ¿Ante quién se presenta la demanda? ¿Quién va a ser el juez que va a conocer ese caso? A ver, ¿qué piensan ustedes? Jafet, dice civil. ¿Alguien más? ¿Es un problema? Sí, claro, es el organismo dio un punto interesante, un juez de familia. ¿Es un problema familiar, sí o no? Es un problema de familia. Por eso estamos juzgando a familia. Bueno, entonces ya encontraron ustedes una respuesta. Son en este momento los asesores jurídicos de la señora X. Entonces resulta que ella efectivamente, siguiendo su sabio consejo, lo demanda. Pero fue familia y inició un proceso, en este caso en la vía de juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Lo que no les había contado, aparte de ser un holgazán, porque es la palabra más benigna que encuentro para referirme a él, en este caso es muy violento. En el momento en que le notifican la demanda, viene, entra en cólera y arremete contra la señora X y le da una paliza que le fractura 2 costillas y le rompe un brazo. ¿Qué acaba de ocurrir acá? Hay violencia doméstica, hay violencia intrafamiliar, por supuesto. Entonces, pero ese hecho que él realizó, ¿cómo se llama? Comienza con D y termina con O. Claro, es delito, hay lesiones. Como puede, llega con ustedes y le dice, licenciado, licenciada, mire lo que me acaba de hacer, siguiendo yo su consejo y esto me hizo el marido. ¿Cuál sería su consejo legal? A ver, espero las respuestas. Jafet, ¿dónde está? Hay que demandarlo. Una denuncia. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Y dónde? ¿Quién va a conocer ese caso? Ministerio Público, MP, sí, policía. Pero este caso, derivado de la comisión de un delito, hay un juez que va a conocer y es en este caso un juez de lo penal. Es penal. Es penal. La materia es penal. ¿Y por qué es penal? Porque hay comisión de delito. Hay que aplicar el Código Penal. Es un juez de lo penal. Hay delitos. Ahora, entonces resulta que la señora X había estado, se empleó para proveer lo necesario, ya que no hacía el marido. Entonces, ella trabajaba, es un oficio también muy noble, muy digno también, pues en tortillería. Estuvo un mes, ella, pues derivada de las lesiones que le ocasionó, se presenta al trabajo y resulta con que la patrona le dice que lo siente mucho, pero ya no tiene trabajo. La despide. Ella viene y pues, le dice, me debía 3 meses de sueldo, más de 100 horas extras, páguemelas, pues no te pago nada. Como ella puede, vuelve con ustedes son sus asesores legales y les indica que pueden hacer. ¿Qué les recomiendan ustedes hacer a la señora? Claro, entra demanda. Licencia laboral, sí, claro. En esas penas se encuentra ella, pues claro, pues tiene que demandarla. Ahora, noten algo. Ella recuerda que tenía una compañera de trabajo
que en cierto momento tuvo un apuro económico y le requirió a la señora X que le hiciera el favor de facilitarle, de prestarle una cantidad de dinero, y ella le facilitó, le prestó 3,000 quetzales. Entonces recuerda ya, claro, de que por ahí alguien le debía, celebraron un contrato de mutuo préstamo. Poquito, pero no entonces tanto. Va y le requiere que le pague, porque ya es una obligación de plazo vencido. De San Juan. Y esta persona se niega, le paga lo que le debe, derivado de un contrato de mutuo préstamo. Vuelve la señora X con ustedes y les indica y les pide su asesoría legal, y ustedes, por supuesto, le indican que el procedimiento cuál es, qué hay que hacer ahí. Pero las respuestas. Una deuda. Claro, hay que demandar. ¿Hubo un contrato? Sí. Un contrato civil. Entonces, esto lo conoce un juez de lo civil. Ahora, podría seguir con el caso, y no le voy a comentar tantas incidencias, pero con esto me parece que es suficiente para poder explicar lo que ustedes mismos acaban de hacer. Ese juez de familia ¿tiene la potestad de aplicar el derecho a casos concretos? Sí. ¿Ese juez de lo penal tiene la potestad de aplicar el derecho a casos concretos? Sí. ¿El juez de lo laboral tiene la potestad? Sí. ¿El juez de lo civil tiene la potestad? Sí. Los 4 mencionados tienen jurisdicción, pero no todos tienen. Ahí espero la respuesta. No todos tienen. Todos tienen jurisdicción, pero no todos tienen. ¿Qué? Competencia. Imagínense ustedes que ella dice, bueno, fíjese que me despidió y no me pagó mis prestaciones, y ella con el juez de familia, ¿qué creen que va a hacer? Ah, no tenga pena, yo soy juez, entonces yo aquí le arreglo su situación. Un momento. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Se tienen de establecer los aspectos de jurisdicción y competencia y de oficio. Bueno, entonces, vuelvo acá y quiero que ustedes vean esta situación. El criterio objetivo material lo que hace para fijar la competencia de un órgano jurisdiccional y que puede ejercer su función como tal, es que tome en cuenta la materia, la parte del derecho objetivo que se le está asignando. Y por eso hablamos de que es de ahí en donde hablamos que hay juzgados del ramo penal. Ellos son competentes para conocer en materia penal. Otros tendrán la competencia en el aspecto civil, otros en el aspecto laboral o de trabajo, otros en el aspecto podemos ver en un momento dado de familia, como el caso que habíamos mencionado. Entonces, lo que se hace es tomar en cuenta esa parte del derecho objetivo y de establecer o fijar cuál es la competencia. Se distribuye y se fija la competencia en base a la parte del derecho objetivo que van a aplicar. Ahora, hay otros criterios, por supuesto que los hay, y en este caso, pues podríamos mencionar el territorial, y aquí me parece que es hasta más que obvio el hecho de preguntar, ¿y qué creen ustedes que se utiliza como criterio para asignar la competencia? Pues claro, el territorio, en la parte, por supuesto, o la porción geográfica que dentro de un estado que ha sido asignada para conocimiento ahora jurisdiccional. Claro, pues, vamos a entender que la Corte Suprema de Justicia pues conoce en todo el territorio del estado de Guatemala. Por regla general, pues un juez de primera instancia, por regla general hay unas excepciones, pero hablemos de generalidades, conoce a nivel departamental, y un juez de paz, por ejemplo, hablemos de aspectos generales, se circunscribe al ámbito municipal. Hay algunos aspectos interesantes, pero solo es para que tengan ustedes una idea. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que se hace, imagínense pues que hubo un accidente acá en el municipio de Palín Escuintla y un juez que es de Flores Petén diga, bueno, yo quiero conocer ese caso con Palín. Es ahí donde va a conocer. Estos aspectos, por supuesto,
implican o conllevan de que con el criterio territorial lo que se hace es asignar la competencia a un tribunal tomando esa parte del territorio nacional que se le ha asignado. Y es ahí en donde tiene esa competencia. Por eso, cuando ustedes sean jueces, que es aspectos que se presentan como ciertas limitaciones, para el juez el hecho de desplazarse a un territorio en el cual no le corresponde y dejar muy lejano a que le corresponde puede generar algunos problemas. Y pueden preguntar a los jueces cuál sería ese problema. Entonces, por un momento dado, hay una porción geográfica en la cual el juez debe ejercer jurisdicción y está asignada una porción para que él conozca. Luego, pues claro, hay otros criterios funcional o de grado. Aquí pues vamos a entender que lo que se hace para fijar la competencia es tomar en cuenta las etapas o instancias del proceso. Entonces se le va a asignar a un juez y esto va a determinar la competencia que va a tener para conocer en un asunto tomando en consideración cierta parte del proceso. Y de esta manera, por ejemplo, en un caso, en un proceso penal, puede ocurrir un delito, podrá haber una intervención extraordinaria o excepcional en aspectos de las primeras diligencias urgentes, puede ser un juez de paz, por ejemplo, pero luego vemos que debe ventilarse ante un juez de primera instancia. Otras etapas del proceso, y luego en la fase del juicio oral, el debate en juicio oral y público, pues vemos que por regla general, pues vamos a establecer que va a ser ante un tribunal de sentencia, y es este que dicta la sentencia en primera instancia. Una de las partes procesales no conformes con lo decidido por el tribunal de sentencia penal, pues va a interponer un recurso a través de la apelación respectiva a la sentencia, y el caso va a ser elevado, va a pasar de un nivel inferior a uno superior, y ese recurso de apelación va a ser conocido en segunda instancia por una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces estamos viendo de que ese juez de paz, ese juez de primera instancia de lo penal, ese tribunal de sentencia penal, esa sala de la Corte de Apelaciones, van a tener competencia para conocer ciertas etapas dentro de un proceso porque le están asignadas para que ellos conozcan esa parte específica. Y es así como ustedes ven, ese es el criterio funcional o de grado al que se refiere el que tenemos en la pantalla. Tomando en consideración las etapas, instancias del proceso, pues se le va a asignar una que le va a corresponder a un órgano jurisdiccional en específico porque esa es la competencia que se le ha dado en base a la parte del proceso que le corresponde. Pero también tenemos otros criterios. Dentro de estos, pues podríamos mencionar por razón de la cuantía, esta es la importancia, el monto económico, porque no va a ser lo mismo una demanda por un monto de 1,000 quetzales que una de 20,000, 50,000 o bien pueden ser 50 millones de quetzales. Y en este aspecto lo que se hace es, lo podemos ver en el ámbito civil, atendiendo a la cuantía que se refiere al monto económico sobre el cual versa el proceso. Existen 3 tipos de cuantía. Hay ínfima, menor y mayor cuantía. Y en este momento, por supuesto, les queda una tarea, no tiene ponderación, pero ustedes podrán investigar en el Internet. Al día de hoy, ¿cuáles son las cuantías que han sido autorizadas por la Corte Suprema de Justicia correspondientes a lo que debe considerarse como ínfima, menor y mayor cuantía? Es una potestad reglamentaria que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia el establecer o fijar cuáles son los montos económicos relacionados con las cuantías, ínfima, menor y mayor. Entonces, la tarea que les queda es investigar al día de hoy cómo están fijados y cuáles son los montos para estos 3 tipos de cuantías. Entonces, la importancia económica es lo que determina la competencia. Luego, pues, tenemos por razón de turno, y aquí lo que vamos a encontrar es que
ciertos órganos jurisdiccionales se les va a fijar o asignar en determinado tiempo para poder conocer dentro de un proceso. Y lo que ocurre acá podría ser, y ustedes saben que hay un horario oficial de labores en los órganos jurisdiccionales, pero también hay horario inhábil. Y podría ser que si alguna situación ocurre dentro de un horario oficial de trabajo o de un órgano jurisdiccional, pues va a conocer ese órgano jurisdiccional, pero en caso, por ejemplo, de tránsito, ocurre un accidente, son las 2, 3 de la mañana, el órgano jurisdiccional que debería de conocer ese caso, por razones obvias, está cerrado. Entonces hay que determinar cuál es el órgano jurisdiccional que está de turno, que va a conocer en ese periodo inhábil, puesto que si hubiese ocurrido en un horario hábil sería otro órgano jurisdiccional, pero como es un horario inhábil hay que ver cuál es el juzgado que está de turno y que va a ser, por supuesto, otro que está cubriendo ese periodo, por supuesto, extraordinario. Y también puede darse el caso en el periodo de vacaciones, en algunas materias, por supuesto, trasladan unas causas a otros órganos jurisdiccionales que en un periodo normal de labores, pues le corresponde a un órgano jurisdiccional, pero como salió de vacaciones, hay otro que lo está cubriendo y al retornar de vacaciones, le regresan, obviamente, los expedientes para que sigan tramitándose. Y son aspectos relacionados con lo que se denomina con la razón, la competencia por razón de turno. ¿Qué más podríamos platicar? Pues hay varios aspectos por mencionar. Aquí lo que tendríamos entonces para ir terminando es, como ustedes pudieron darse cuenta, la jurisdicción en sí misma conlleva básicamente una potestad de administrar justicia y la competencia fija o establece los límites dentro de los cuales el órgano jurisdiccional ejerce esa potestad. ¿Qué no tenemos acá, mis amigos y amigas? Pues tiempo. Me parece que por cuestión estratégica me voy a quedar acá con ustedes. Vamos a retomar, por supuesto, en la próxima sesión, pues nuestro tema e iniciar, por supuesto, unos aspectos distintos. Entonces, me parece que no da para más. Estoy viendo que no hay comentarios o preguntas en el chat. Entonces, Japet, pues tiene el encargo. Escucho, adelante. Felipe, solo para retroalimentación, diría uno. Por ejemplo, eso de la jurisdicción de los juzgados, ¿en dónde se podría encontrar? ¿En la ley? Ley del organismo judicial, aparecen también en los códigos procesales. En el caso de las cuantías, pues el encargo es una tarea de investigación, que ustedes vean las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a qué es mínima, ínfima y mayor cuantía. Bueno, en todo caso, me preguntan por acá y con esto creo que termino, los exámenes de recuperación. En un momento dado, les comento, hay en una etapa, inclusive, pues, va por fases, para que puedan publicarse oficialmente en la página web de control académico. El proceso ha sido bastante tardado, pero en cuanto a las notas de recuperación, en un momento determinado serán publicadas de no tener habilitado el enlace para hacerlos oficiales en el sistema. Entonces estén atentos, Kaylee, a la plataforma Classroom donde se realizó la prueba del segundo examen de recuperación. Al igual que se hizo en el primer examen de recuperación, pues se va a hacer. Eso es lo que estamos al tanto, que nos informen en qué momento van a habilitar el lugar oficial donde se consignan notas. Entonces, mis amigas y amigos, pues no me resta más agradecerles su paciencia. Ya estamos sobre tiempo, no quiero tapar el horario con el segundo profesor, así es que gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos. Gracias por... Feliz tarde. Feliz tarde. Mucho gusto, hasta pronto.